Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de solución de problemas del curso de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de aplicación de inducción electromagnética, aplicando la regla del flujo magnético o ley de Faraday. El problema dice, un disco compacto es colocado en un campo magnético de 1.5 teslas y rota a 210 revoluciones por minuto alrededor de un eje paralelo al campo. ¿Cuál es la fuerza electromotriz generada en un punto entre la pista externa de radio 5.8 centímetros y un punto sobre una pista interna de radio 2.3 centímetros? Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Es un problema muy sencillo, repito, de aplicación de la ley de Faraday o la regla del flujo magnético. Entonces, pues vamos a recordar que la fuerza electromotriz inducida a partir de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo se puede escribir como menos de variación de flujo magnético con respecto al tiempo. Por otro lado, también recordar que el flujo magnético va a ser igual a la integral del campo magnético punto un diferencial de superficie. Resulta que nos están hablando de un disco que tiene obviamente una región, una primera pista interna del radio más pequeño y una región externa, una pista externa, radio más grande. Bien, lo primero que hay que hacer es comprender por qué se está generando una fuerza electromotriz entre los puntos internos de ese CD y la parte externa del CD, debido a su rotación, obviamente, dentro del campo magnético, a su movimiento. Para ello, pues voy a considerar un elemento de superficie de dicho CD, ¿vale? Vamos a tomar este pedacito, un DS de ese CD. Ese DS, pues, está rotando junto con el CD a cierta velocidad angular omega. Él está rotando. Entonces vamos a suponer que en cierto momento de tiempo el disco, el elemento de superficie ha rotado, digamos, hasta acá, hasta esta posición. Si realizamos la integral de superficie con respecto al radio, vamos a encontrar que se va a generar una sección para ese disco, ¿cierto? Que va a ser toda esta en el tiempo, ¿vale? Entonces, en un momento determinado, ese diferencial que vamos a ir integrando va a ir girando, ¿cierto? Va a ir girando y va a generar, digamos, una superficie de esta forma, que en otro instante de tiempo estará por acá más grande, bien, que otro momento estará por acá más grande. Entonces esa rotación de ese diferencial de superficie, que es a través del cual se puede determinar el flujo magnético, va a ir variando la superficie a través de la cual se produce el flujo. Entonces va a haber un cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. El cambio de ese flujo magnético pues estará condicionado a cómo rota el movimiento rotacional del disco dentro del campo magnético. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el flujo magnético, pero dejarlo en función de un ángulo θ que va a rotar cada cierto tiempo dicho disco. Entonces en un momento va a rotar acá un ángulo θ. Cuando esté por acá más lejos, pues será otro ángulo θ diferente. Y así sucesivamente. Vamos a ver que este disco estará rotando todo el tiempo en el campo, y en cualquier instante de tiempo pues estará a cierto ángulo θ variable, y en un instante de tiempo pues se tendrá una sección que dependerá del ángulo θ que ha recorrido o que ha rotado el disco dentro del campo magnético. Bueno, entonces vamos a calcular el flujo magnético. Vamos también a recordar acá un poco el diferencial de superficie, en este caso en coordenadas polares. ds va a ser igual a r por dr por dθ. También voy a considerar que el campo magnético pues está paralelo al vector que va a ir en la dirección perpendicular al disco, ¿vale? Que obviamente viene siendo la misma dirección en la que va el campo magnético, dado que el problema me dice que rota a lo largo de un eje paralelo al campo magnético. Entonces el campo magnético yo lo voy a poder escribir como un vector que vale b en la dirección perpendicular al disco,
Bien, con eso ya podemos calcular el flujo magnético. Entonces el flujo magnético va a ser igual a la integral doble del campo magnético en dirección perpendicular al disco, punto el diferencial de superficie, que será R de teta en la dirección perpendicular. Ahora, como vamos a tener un área que va a ir variando con respecto a teta, pues la integral va a ser, para la integral para teta va a ser de 0 hasta un ángulo teta, mientras que la integral del radio sí va a ser desde el radio interno, la pista interna, hasta la pista externa. Esta vendría siendo la pista interna R1 y por aquí tendríamos la pista externa R2. Listo. Resolvemos esta integral. El flujo magnético va a ser igual, el campo magnético es una constante, lo dejamos fuera de la integral entre 0 y teta por la integral entre R1 y R2, dr por d teta, y el producto punto entre estos dos vectores unitarios perpendiculares al disco, que pues ya sabemos vale 1, un producto punto entre dos vectores unitarios paralelos. Seguimos entonces, flujo magnético va a ser igual a B. En este caso pues no hay dependencia con respecto a teta, entonces integramos a teta, puede hacerse la integral rápidamente. La integral de teta da teta, entre 0 y teta, pues bueno, seguirá siendo teta. Por la integral de R por dr, que eso es R al cuadrado sobre 2. R al cuadrado sobre 2. Evaluada entre R1 y R2. Aquí pues nos resta solamente evaluar los límites para R, entonces tenemos que ver que el flujo magnético va a ser igual a 1/2 del campo magnético por teta por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Este sería el valor del flujo magnético como tal que se está generando a través de ese disco, ¿vale? Y miren cómo queda dependiente de teta, de lo que rote el disco, ¿cierto? Que lo va a hacer obviamente a cierta velocidad angular, de lo que rote el disco en el tiempo. El paso siguiente es calcular la fuerza electromotriz inducida. Me interesa la magnitud de esta fuerza electromotriz, entonces pues simplemente voy a calcularla de la siguiente manera. La fuerza electromotriz va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético que encontramos a través del disco, que vale 1/2 campo magnético por teta por R2 cuadrado menos R1 cuadrado. Cerramos acá. Bien. Y pues de todo esto, 1/2 es constante, el campo magnético es uniforme, el radio R2 y el radio R1 son constantes. Lo único que va a ir cambiando es el ángulo teta en el tiempo. Luego la fuerza electromotriz va a ser igual a 1/2 del campo magnético por la derivada de teta con respecto de t por R2 cuadrado menos R1 al cuadrado. Y ya sabemos que de teta de t viene siendo la velocidad angular con la que rota el disco. Es decir, que la fuerza electromotriz inducida en el disco por su rotación va a ser igual a 1/2 del campo magnético, velocidad angular, por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Bien, esta sería en general la fuerza electromotriz que se induce en ese tipo de sistemas, digamos de un disco. En este caso pues que tiene acá una división por unas pistas, pero si el disco fuese sólido todo, pues simplemente sería el radio del disco al cuadrado. Bien, hay otra forma de resolver este ejercicio y es usando el concepto de fuerza para encontrar el campo eléctrico y luego integramos el campo eléctrico para encontrar la diferencia de potencial. Pero como se trata en este caso del tema de la ley de Faraday y la inducción electromagnética, pues preferí resolver el problema utilizando este camino. Bueno, no nos queda más que reemplazar los valores. Lo primero que voy a hacer es hacer el cambio de unidades a omega. Omega
es igual a 210 revoluciones por minuto. Voy a cambiar esto a segundos, entonces 1 minuto sobre 60 segundos. Entonces omega nos va a quedar ahora como 3.5 revoluciones por segundo. Bien, eso pues para trabajar en unidades de segundos, sistema MKS. Ahora voy a cambiar las unidades de revoluciones a radianes. Esto sería igual a 3.5 revoluciones por segundo. Uso ahora un factor de conversión de revoluciones a radianes. Esto va a ser por 2pi radianes sobre una revolución. ¿Vale? Entonces con eso obtengo que la velocidad angular va a ser igual a 21.99 radianes por segundo. Listo, que es la unidad adecuada para omega y poderla trabajar en el sistema CI de unidades. Bien, ahora sí, sustituyo todos estos valores en la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz va a ser igual a 1 medio del campo magnético. El problema me dice que vale 1.5 teslas. ¿Listo? 1.5 teslas por la velocidad angular que acabamos de calcular en unidades de radianes por segundo, 21.99 radianes por segundo. Listo. Y eso va a ir multiplicando la resta de los radios al cuadrado, el radio R sub 2, que el problema dice que vale 5.8 centímetros, o sea 5.8 por 10 a la menos 2 en metros al cuadrado, menos 2.3 centímetros en metros, que sería 2.3 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado también. Listo. Y bueno, haciendo toda esa operación, la fuerza electromotriz va a ser igual 46.7 milivoltios. O 46.7 por 10 a la menos 3 voltios. Y listo, tenemos la fuerza electromotriz inducida, la diferencia de potencial inducida entre la parte interna y la parte externa de ese CD que está rotando dentro de un campo magnético. Ese sería todo el ejercicio. Aplicamos la ley de Faraday en un caso de un disco que rota dentro de un campo magnético. Repito, este problema también se puede resolver usando el concepto de fuerza magnética, fuerza eléctrica y la definición de diferencia de potencial. Va a dar exactamente el mismo resultado. Espero que este video haya sido de su agrado, que la solución del problema haya sido de su agrado y les ayude de pronto a aclarar un poco el tema de ley de Faraday e inducción electromagnética, en este caso pues regla del flujo magnético. Eso es todo lo que les traía en esta ocasión, muchachos, nos vemos más adelante.